Buenas, mi nombre es Pati Sánchez Burgos y para mí es un verdadero honor y placer poder participar en este espacio de crecimiento y aprendizaje organizado en República Dominicana para el Women Economic Forum dedicado al turismo y al género. En esta oportunidad, mi intervención o mi presentación inicia con la siguiente pregunta. ¿La cultura organizacional hace posible la estrategia? Peter Drucker, el padre de la administración, indicaba que la cultura se come a la estrategia y se la come en el desayuno. Y con esto es una manera simple y gráfica de entender que la cultura es el pilar fundamental en cualquier organización, mediana, pequeña o grande, para garantizar el éxito de la tan nombrada estrategia. Venimos de un mundo buca, un mundo vulnerable, incierto, complejo, ambiguo, que a partir del 2016 se transforma en lo que conocemos como un mundo bunny, quebradizo, incierto, no lineal, con muchísima incertidumbre y que luego de, digamos, estar en contexto con todos estos estilos de modelos que vivimos dentro de que lo que es un contexto mundial, que luego de la Segunda Guerra Mundial, con el mundo buca, digamos, se desprende toda esta conceptualización, nos abraza la pandemia, que sin duda trajo no solamente a título personal, sino también a nivel organizacional, grandes retos, donde de alguna manera se nos obligó a pensar maneras diferentes de entrar en el juego y de poder construir. Y tomando en cuenta todo este contexto, donde, repito, no solamente se impacta al individuo, sino a las organizaciones, tenemos a individuos que en ese proceso pasaron por diferentes estadios de emociones, de sentimientos, que también se llevaron a las organizaciones. Y solamente a través de una cultura fuerte, consolidada, comprometida, sana, es que estas situaciones se pueden superar. Desde este contexto, entonces, entramos a definir lo maravilloso de la cultura y por qué la cultura es la clave mágica para poder llevar a las organizaciones a su más alto desempeño. La cultura es el conjunto de normas, de valores, de creencias, de percepciones, de actitudes, de hábitos, pero también de costumbres, tradiciones y rituales que permiten en la organización una manera diferente de interactuar, de relacionarnos. Y además es lo que rige la dinámica organizacional. Por lo tanto, la cultura, nuevamente les repito, es un pilar fundamental para poder consolidar la estrategia de cualquier tipo de organización. En resumen, es el ADN de la organización. Y desde allí es ese sello, esa huella única que caracterizará a la organización y que hoy en día la organización tiene un reto mucho mayor de cara a esa cultura. También la cultura está conformada por normas informales, las no escritas, pero que sí orientan la conducta de los miembros de la organización y que dan sentido a la cantidad de acciones, tareas, objetivos que permiten a la organización alcanzar esas metas que se han puesto a corto, mediano y largo plazo. Es decir, la cultura es ese acompañante que no puede faltar dentro de la dinámica organizacional. La cultura es intangible, no la podemos ver, pero se siente. Y creo que todos nosotros hemos tenido la experiencia o la oportunidad de sentir cómo se vive la cultura, porque aquí hay otro secreto sumamente importante de la cultura. La cultura debe vivirse. No basta con que la coloquemos en las paredes de las organizaciones, en las oficinas, en recordatorios. Si la cultura no la vive el individuo y además no es congruente, el resultado directo es que se quiebra totalmente y desde allí no se consiguen los resultados.
La cultura organizacional tiene varios elementos. Aquí voy a compartir con ustedes algunos de esos elementos que es importante que revisemos cómo se encuentran en nuestra organización. En primer lugar, valores y competencias. ¿Cuáles son los valores de nuestra organización? Esos valores, ¿cómo los vive la organización? ¿Cuáles son las competencias organizacionales y específicas que exige la organización para poder operar? ¿Cuáles son esas habilidades y destrezas que en nuestra organización no son negociables? El proceso de comunicación, la comunicación en general siempre es un reto en las organizaciones. ¿Cómo es esa organización a nivel de claridad, de transparencia, de bilateralidad, de eficiencia? ¿Es una comunicación no agresiva? ¿Es una comunicación agresiva? Empecemos a conectar y a contactar con lo que está pasando en nuestras organizaciones. Como les dije antes, no importa que sean pequeñas, medianas, grandes, emprendimientos. Lo importante es hacernos estas preguntas que nos ayuden a dibujar una mejor estrategia para poder lograr nuestros resultados. La visión de la organización. Y quiero agregar en este punto no solo la visión, el propósito, que hoy se convierte en un factor fundamental y que se diferencia de la visión, que el propósito es donde quieres dejar legado. La experiencia que no solamente quieres brindar a tu cliente externo, sino también a tu cliente interno. Y el norte de saber hacia dónde nos dirigimos. El desarrollo profesional, qué herramientas brindamos a nuestros colaboradores para empoderarlos, para fortalecer sus habilidades esenciales. Liderazgo. El liderazgo es fundamental en un proceso de cultura organizacional. Los líderes son los que tienen impacto directo en la emocionalidad de la gente y en el proceso de influencia de sus equipos de trabajo. Como líder, conoces a tu equipo de trabajo, conectas con tu equipo de trabajo, sabes lo que motiva a tu equipo de trabajo. Y para después llegar a lo que es el famoso clima laboral, que de alguna manera es un termómetro que nos permite conocer cuál es la percepción del colaborador en relación a varios aspectos o puntos que dependiendo de la empresa se medirán en una herramienta diseñada para tal fin. Entonces, de estos 6 aspectos fundamentales, es importante que te preguntes dónde te encuentras tú hoy. Beneficios de la cultura organizacional. Parecen obvios, pero es importante compartirlos. Primero que nada, fomenta la identidad corporativa. Cuando hablamos de que queremos gente con camiseta puesta, debe ser esa gente que sufre, ama, siente dentro de su corazón a la organización. Y para ponerse la camiseta hay que identificarse con los valores, con las creencias, con los objetivos, con el estilo de liderazgo de la empresa. Al tener tus trabajadores identificados, sin duda hay un incremento de la productividad. Muchos de los estudios que se realizan en Harvard, en Gallup, demuestran que el incremento de la productividad puede estar a partir de un 40%. Potencias tu marca empleador. Tu marca empleador, digamos, influye desde el momento que llevas a un colaborador a un proceso de entrevista hasta un proceso de salida de la organización. Esa cultura es la que te permite nuevamente identificar a ese individuo y desde allí que se construya una dinámica organizacional sana donde los colaboradores quieran estar en la organización y no tengan que estar en la organización. Por supuesto, la rotación laboral baja. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar en esa empresa donde hay congruencia dentro de sus valores individuales, sus valores personales y sus valores como profesional. Y sin duda mejora la reputación, que es un aspecto importante porque al final las marcas deben cuidar también su posicionamiento hacia afuera. Y eso, cuando se vive desde adentro, es muy fácil poder demostrarlo y conectar con esa reputación que todos queremos tener dentro de lo que es el marco organizacional. Una primera pregunta de reflexión, porque de esto se trata este ejercicio, no solamente de yo conversar, sino que ustedes también desde la reflexión poder conectar con el aprendizaje. Solamente cuando hay reflexión hay aprendizaje. Mi primera pregunta para ustedes, ¿cuál es tu cultura organizacional ideal? ¿Sabes tú cuál es esa cultura organizacional donde tú quieres estar? ¿Es allí donde te encuentras hoy?
Hay muchos tipos de cultura organizacional, pero hoy voy a basarme en 4 estilos de cultura organizacional que generalmente rondan en las organizaciones. Puede ser desde el punto de vista que solamente exista un tipo de cultura organizacional o pueden convivir de una u otra manera estos 4 estilos de cultura organizacional. El primero es la cultura organizacional orientada al poder. El segundo es la cultura organizacional orientada a las normas. El tercero es la cultura organizacional orientada a los resultados. Y el cuarto es la cultura organizacional orientada a las personas. Cuando hablamos de una cultura organizacional orientada al poder, el objetivo es la competitividad, es la jerarquía. Hay una orientación a reforzar lo que son las posiciones dentro de la estructura organizacional. Y es desde allí que se favorecen las tomas de decisiones de corte centralizado y generalmente hay un excesivo control sobre las personas. Posteriormente tenemos una cultura organizacional orientada a las normas. Busca la estabilidad y seguridad de la compañía con un cumplimiento estricto de normas y reglas internas. Por lo tanto, es común que constantemente la vara de medición sea el cumplimiento o el no cumplimiento de esas normas o lineamientos. Tenemos una cultura organizacional orientada a los resultados, cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos, ese check a las metas a través de la eficacia y la optimización de los recursos. La estructura de la empresa, las funciones y las actividades se valoran en términos de la contribución de esos objetivos. Y por último, una cultura orientada a las personas, es lo que llamamos hoy el human-centric y que la tendencia a la felicidad organizacional refuerza mucho, que es una cultura entonces donde el desarrollo y la satisfacción de tus miembros es el factor predominante. Se asociará, por lo tanto, con valores relativos a la realización personal y a tomar en cuenta a ese colaborador como el individuo que realmente es. Como les dije, estas culturas pueden manifestarse de manera individual o puede haber una combinación de cultura dentro de los entornos organizacionales. ¿Qué debemos tener presente cuando hablamos de cultura organizacional? Primero que todos somos fundamentales para construir la cultura, porque es a través de la experiencia de todos los que formamos parte de la cultura que se construye la misma. Culturas inclusivas, culturas diversas, no solamente es colocarlo en las paredes de las organizaciones, es vivir desde esa perspectiva que estamos declarando y fortaleciendo a través de las paredes de la organización. Y hago mucho énfasis con esto porque en mi rol de consultor he encontrado empresas que divulgan su cultura organizacional, pero que no hay congruencia. Y nuevamente repito, donde no hay congruencia, la estructura y la estrategia se cae tarde o temprano. La cultura es un elemento esencial para cumplir con la estrategia. Por lo tanto, si no está alineada, no será constructiva y más bien puede ser de corte destructivo. La cultura se expresa a través de comportamientos visibles y espontáneos que te hacen percibir, te hacen sentir que realmente es eso lo que es la organización. Toda cultura sana alienta el desarrollo integral del ser humano, porque entendemos que a través de un liderazgo sistémico y transformacional, que el individuo cobra valor en su integralidad. Por lo tanto, soy consciente en la organización y desarrollo estrategias orientadas a tomar en cuenta al individuo. Siendo la cultura el conjunto de hábitos, valores, costumbres, comportamientos aprobados dentro de la organización, el individuo es la pieza fundamental. Algunos pasos para conectarlos para diseñar con esta cultura organizacional. Primero que nada, asegúrense de tener líderes humanizados. Y los líderes humanizados no son líderes que se separan del cumplimiento de los objetivos, más bien son líderes que no solamente desde conocer a sus colaboradores, sino desde conectar genuinamente con sus colaboradores, diseñan estrategias que puedan colocar
o donde puedan convivir los objetivos organizacionales, los objetivos del individuo, los valores organizacionales y los valores del individuo. Son líderes que se acercan, son líderes vulnerables, son líderes capaces de reconocer sus errores y desde ellos construir. Se muestran humanos a sus equipos. Y vamos entonces al segundo punto, conformen un equipo comprometido. Un equipo comprometido es un equipo que confía en la organización. La confianza es lo más difícil de ganar y lo más fácil de perder. Por lo tanto, la organización debe esforzarse en que ese individuo que entra en mi empresa realmente pueda tener la seguridad de lo que decimos, hacemos, de que es una empresa donde la cultura se fomenta desde un rincón de sanidad, donde los líderes lo identifican y se preocupan genuinamente por la gente, donde el verbo anticipar es una constante, sobre todo después de haber venido de lo que hablamos, un mundo VUCA, un mundo BANI, un mundo en pandemia. El mundo cambió, el modelo de negocio cambió, el modelo de trabajo cambió. Además, para diseñar una cultura sana, permita que el colaborador participe en sus diseños, abra las puertas. Como les dije, son los individuos los que hacen la magia. Si cierra las puertas, usted se estará perdiendo de mucho. Fomente un ambiente conversacional y la palabra clave, colaborativo. Hoy en día, la palabra colaboración es la que reina por encima de la palabra competitividad. Buscamos ambientes colaborativos en culturas sanas que permitan crecer a la organización y al individuo. Un estudio de Mercer indica que las necesidades futuras, la transformación y la creación de una cultura de cuidado y bienestar son las prioridades para las empresas de Latinoamérica a partir del 2021. De hecho, después de pandemia, y hay también otros estudios que lo avalan, como estudios realizados por Harvard, lo que es la seguridad psicológica del trabajo como parte de la cultura donde se cuida y se brinda bienestar al individuo, es, digamos, un pilar fundamental. Por lo tanto, es imperante revisar nuestra estrategia. Por lo tanto, la cultura, señores, es la mejor estrategia. Desde ahí, el propósito pasa de ser una aspiración a convertirse en una prioridad de esa estrategia. La conexión del propósito individual con el organizacional será de total relevancia. La experiencia del empleado con la multiplicidad de aspectos que implica presencial y hoy en día virtual por el cambio del modelo de trabajo se convierte en una gran preocupación para las empresas y se esmeran en buscar estrategias, ideas, maneras de operar donde esto sea tomado en consideración. El compromiso, la agilidad, el aprendizaje del error, es saber abrazar el error y la rápida respuesta se vuelven ejes claves de cualquier operación. La resiliencia y lo que ellos llaman la antifragilidad, porque nos anticipamos, nos preparamos de una manera diferente, es la vía para generar mecanismos preventivos necesarios para afrontar nuevos desafíos. Y es por eso que la cultura es la mejor estrategia, una cultura pensada, estudiada, creíble, confiable, sana y donde todos sabemos que tenemos una participación. Mi segunda pregunta de reflexión para ustedes en este espacio de aprendizaje, ¿cómo contribuyo a una cultura sana? La contribución que cada uno de nosotros dé a las dinámicas organizacionales es lo que va a marcar la diferencia. Muchas veces criticamos o vemos en el otro lo que no hace, pero pocas veces nos preguntamos, ¿y yo qué estoy haciendo? Desde ahí yo despido mi presentación con la misma frase que comencé de mi querido Peter Drucker. La cultura se come a la estrategia y se la come en el desayuno, es decir, se la come muy rápido. Por eso es momento de poner atención en nuestra cultura organizacional y desarrollar una estrategia integral que me permita potenciarla. Si quieren seguir compartiendo sobre el tema, los invito a seguirnos en nuestras redes www.potenciandoseres.com o Potenciando Seres en Instagram y también en LinkedIn.
quiero aprovechar esta maravillosa oportunidad para darles las gracias por haber estado en este maravilloso encuentro y espero vernos en una próxima oportunidad.